económica, política de ajuste, de inflación y por supuesto de la incertidumbre reinante en relación con lo que podría llegar a ocurrir no solamente en los próximos meses, en las próximas semanas. Estamos en contacto con Hernán Herrera, a quien consultamos habitualmente en nuestro espacio y tenemos el gusto de saludarlo. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien, acá iniciando la semana y por supuesto queriendo conversar un rato con vos respecto de, bueno, el avance de la política económica del gobierno del presidente Javier Milei y los efectos y las consecuencias, ¿no? Que hasta el momento, desde la óptica oficialista, al parecer va todo muy bien y por ahí la realidad también suele mostrar otra cara, ¿no? Sí, absolutamente. Es como vos decís, yo hoy venía relevando algunas variaciones de precios y de variables que tiene la economía, porque justamente lo que estamos viendo sobre todo es este contraste tan grande que hay entre algunas mejoras y alguna suerte de, ¿cómo se llama? Efervescencia, bueno, no se me fue la palabra, pero los mercados financieros están de fiesta mientras la economía real está cada día más lastimada por estas medidas. Y entonces esto que te estoy diciendo muy livianamente tiene que ver con el dolor de una gran parte de la sociedad. Si uno se pone a mirar variables, por ejemplo, en febrero, a nivel interanual, tenemos caída de la industria en más de 8%, tenemos ventas minoristas que mide CAME en cantidades 25%, un cuarto cayeron en manera interanual las ventas minoristas. El salario mínimo también viene cayendo casi 30% interanual. El salario privado registrado está cayendo en el orden de 15% interanual, en términos reales siempre, ¿no? Descontar inflación, por supuesto, estamos hablando de eso. La inflación en febrero de este año ha sido de 276%. Entonces tenemos que todas las variables de la economía real están cayendo de manera muy fuerte, lastimando sectores, ¿no? Lastimando jubilados, lastimando obra pública, lastimando el empleo, lastimando el salario, lastimando la industria, las pymes, la construcción, por supuesto. Y del otro lado, en la otra cara de la moneda, tenemos al sector financiero que muestra rendimientos en dólares financieros por arriba de lo normal, ¿no? Uno puede llegar a ver que hay acciones que han subido más de 80% en dólares en un año. Y esto tiene que ver con el manejo financiero que se está viviendo. Entonces me parece que este primer contraste es una cuestión que yo quería señalar. Hernán, se habla de una inflación del orden del 10% para marzo. Este es un número que viene en baja en relación a los 2 o 3 meses anteriores. ¿Es este un dato positivo, alentador de cara a los próximos meses o por ahí no necesariamente manifiesta algún motivo como para alegrarse? Lo que pasa es que hay un problema, ¿no? Que Sí. siempre conversamos en esta salida. Y tiene que ver con que la inflación no puede ser el principal problema que vos quieras encarar. Yo Ujú. siempre cuento que la inflación tiene que ver con la relación entre tu nivel de actividad, que te va a exigir una cantidad de dinero. Por supuesto, vos no puedes tener más actividad si no tenés más dinero, en términos reales, ¿no? En términos constantes, no importa, no estoy hablando de, eh, de más emisiones, estoy hablando de esa necesidad de dinero que hace a la mayor actividad. Pero eso tiene una relación con tu flujo de dólares. Si vos te pasás de mambo, que es un poco lo que pasó a lo mejor en 2023, pero por distintas razones, ¿no? Veníamos de una pandemia, sequía, un montón de cuestiones, pero a lo mejor vos te pasaste de mambo y entonces tuviste que no te alcanzaban los dólares. Pero la peleabas, ¿no? Como la peleabas, tenías inflación, ¿no? Estabas peleándola, tratabas de sostener, vos pensás que el salario privado hasta agosto no cayó notablemente, más o menos se mantuvo, con una inflación altísima y un salario también que iba subiendo de manera muy fuerte, pero se mantuvo. Recién hacia septiembre empezó a debilitarse y se desploma con el nuevo sistema, cuando devalúa el gobierno de Milei este 118%, este salto del dólar, ¿no? En realidad no se dice devaluación, este salto del dólar, no importa. La cuestión es que este salto del dólar, esta depreciación de la moneda local, llevó a que se caigan los salarios de manera muy fuerte. Entonces, voy a esto. Es muy posible que haya una inflación de
entre 10 y 12% en marzo, en función de una actividad derrumbada Claro. y un flujo de dólares que se empieza a recomponer. Y se recompone en parte también por esta actividad derrumbada, porque te exigen menos dólares para el día a día, porque tenés menos industria, tenés menos producción, menos construcción, te exige menos importación, menos consumo diario, que es lo que estaba contando recién, entonces tenés menos importación de bienes. En esa relación vas a bajar la inflación. A mí no me sorprendería que tengas una inflación por abajo de los 2 dígitos en abril. Me sorprendería, pero ¿me sirve para algo en este contexto? Y la verdad es que no. Acá tenemos un problema muy grave, que es el marco teórico del gobierno, que no termina de ver que si no tiene una compensación social y una promoción económica de sectores industriales, de pymes, de actividad, de la construcción, de bienes difundidos, de mercado interno, entonces la verdad es que van a lograr no tener inflación en un país con un desempleo que va a subir enormemente y una pobreza que ya estamos viendo que sube muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la virtud de lograr tener una variable en la inflación baja si es con una economía que se cae a pedazos? No, no la veo, no me gusta, no la veo, me parece que es equivocado, me parece que está pifiado. Más allá, si querés, que podemos hablar del marco teórico mismo del gobierno, que está hablando de única variable la emisión monetaria hasta hace 2 días, pero en los últimos 2 días, 2 meses, como vos quieras, se vienen peleando con el 2x1 de Pharmacity, se vienen peleando con las prepagas como hoy, se vienen peleando con aumentos de precio de distintos sectores, y la verdad es que tiene que ver con que se dan cuenta que no era solamente la emisión, incluso están parando, pisando salarios y paritarias dadas en la libre negociación que tienen los trabajadores con las empresas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ellos mismos, para frenar la inflación, ya no apelan solamente a la emisión. Se dan cuenta que hay algo que tiene que ver con la actividad, se dan cuenta que hay algo que tiene que ver con el día a día, y entonces se meten ahí. Bueno, entonces quiere decir que el marco teórico que tiene está completamente roto y nació roto. Hernán, en el plano político parece que hay una escalada de conflicto con la gestión de Milei por parte de sectores gremiales en relación con lo acontecido en los últimos días y de cara al anuncio de paros y otras medidas de fuerza en días posteriores. ¿En qué crees que se basa este asentamiento, si se quiere, de Milei, tomando en cuenta una imagen positiva que aún perdura, un respaldo en apariencia, según algunos informes, de gran parte de los argentinos? Digo, más allá de que las medidas económicas los vienen afectando de manera sistemática. Sí, me gustaría comentar algo que espero que se entienda y Sí. tiene que ver con que lo que estás haciendo no es algo nuevo, es algo que hemos visto en la historia argentina muchas veces y la dictadura lo había graficado con un spot publicitario donde mostraban la presión que había entre costos y ganancias, ¿no? No importa que me meta mucho en la parte gráfica del spot, pero la cuestión es que los empresarios estaban apretados entre sus ganancias, que eran muchas épocas, y los costos que tenían. Entonces quedaban como en una especie de sándwich entre lo que eran costos y ganancias. Lo que hacían cuando levantaban el dólar, cuando había una devaluación, era mejorar las ganancias de estos empresarios, porque estamos pensando siempre en estos empresarios exportadores, de la élite, empresarios que no son pymes, estamos pensando en esos empresarios, ¿no? Vinculados con una internacionalización del comercio y en ese tipo de mercados globales. Entonces, mejorar el tipo de cambio, bueno, les daba una mayor ganancia. ¿Y qué decían ellos? Que había que frenar los costos, que los costos no tenían que ir atrás de las devaluaciones del peso, no tenían que ir atrás de los saltos cambiarios, porque entonces se iba a recortar esa ganancia que habían logrado. Entonces la pisaban, incluso el spot lo traigo a cuento porque es muy gráfico, muestran cómo los empresarios pisan los costos, esto es pisar a los trabajadores, literal, ¿no? Y entonces lo que hacen es frenar el aumento de costos de una manera bastante agresiva. Bueno, el sector camioneros, el sector del transporte, es uno de los sectores que tienen una incidencia muy fuerte en los costos de la logística y en los costos de las producciones y los distintos movimientos económicos, con lo cual es lógico que les moleste que haya un aumento de salarios en el sector, pues saben que va a impactar. Yo no creo que la disputa ahí sea solamente
la inflación, sino que también están pensando en los costos y las ventajas de algunos sectores que de hecho tienen mucha importancia a la hora de definir políticas de empleo en la Argentina, ¿no? Son sectores que han logrado, gracias a este gobierno, llegar de nuevo a esas oficinas de gestión y están tratando de que se puedan licuar los costos y sobre todo mantener pisados los salarios de los trabajadores. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Por supuesto que eso va a generar una escalada de tensión, va a generar una escalada de conflicto. La pregunta es, ¿a dónde llega esa escalada? ¿No? ¿Llega a que se negocie esa paritaria? ¿Llega a que haya paros de la CGT que incluye a otros sectores también? Porque se alarman y se dan cuenta que después vienen ellos. Bueno, la verdad que esa es una pregunta abierta. A mí me parece que sería lógico que estos sectores de la CGT se den cuenta que si no avanzan en una negociación más fuerte, pueden quedar todos los salarios pisados y sería grave porque van a achicar el mercado y detrás de achicar el mercado sube el desempleo, ¿verdad? Entonces, es para pensar esto, creo que no pueden dejarlo librado tan al azar y a lo que el gobierno disponga así nomás, sino que hay que mostrar algún tipo de fuerza para tratar de generar algún tipo de contrapeso. Y de esa manera, por lo menos que no sea tan fuerte el golpe sobre los bolsillos, ¿no? Hernán, te queremos agradecer como siempre este espacio, este momento de diálogo con nosotros. Gracias, Germán, nos vemos. Un abrazo. Hernán Herrera con nosotros sobre la